Quisiera en esta mañana usar como palabra clave una palabra muy interesante que no satisface en ninguna área excepto en la espiritual. Es lo triste. La palabra es casi. El novio que propone matrimonio no queda satisfecho con un casi. Me dijo que sí. Había un joven en una ocasión que estaba con nosotros y me dice: pastor, vengo para que ore porque hoy en la noche me le voy a declarar a la novia y quiero que usted ore por mí. Bueno, oramos. Y después de la oración hasta me pidió mi coche prestado, se lo di. Yo no sé si venía por la oración o por el coche. Pero cuando regresó, pues yo también quería saber cómo le fue. Y le digo: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? No, que la llevé a cenar. ¿Y qué te dijo? Pues casi me dijo que sí. Le digo: ¿y cómo te sientes? No, pues yo hubiera querido que me dijera que sí, pero casi. No estaba satisfecho. En los deportes, casi ganamos. Por un gol perdimos, pero casi ganamos. A mí me duele ver estos juegos de básquetbol. Cuando llegan a 120, a 119, oye, que duele perder por un punto, pero perdieron como si hubieran perdido por 50. Pero ese casi ganamos no satisface. El estudiante, casi me aceptaron en la UAP. Me faltaron solo 15 puntos, pero casi fui aceptado. No satisface. Él quiere estar adentro. Un empleado que va a solicitar trabajo, ¿cómo te fue? Pues casi me lo dieron. No. O te lo dieron o no te lo dieron. Casi no satisface. ¿Se imaginan ustedes? El mundo entero quedó paralizado la semana pasada viendo el rescate de los 33 mineros. ¿Se imaginan que se hubiera descompuesto todo con los 32 y uno se queda? Hubieran dicho, pero casi sacamos a todos. No hubieran quedado, nadie hubiera quedado satisfecho. Estamos contentos que todos salieron. Pero ese casi es tan peligroso. Pero lo triste, decía, que en el área espiritual sí lo aceptamos. Casi camino diariamente con el Señor. Casi leo mi Biblia todos los días. Casi soy salvo. Casi soy hijo de Dios. A veces casi es un cristiano. Bueno, en el Nuevo Testamento hay 4 hombres que se enfrentaron al casi y solo uno supo vencerlo. Quisiera hablar de esos 4 hombres en esta mañana rápidamente. El primero lo encontramos en Marcos capítulo 10, del 17 al 22. El relato del joven rico. Dice la Biblia que, yendo por el camino, un joven llegó, se le acercó al Señor, y ahí en Marcos capítulo 10 nos narra precisamente la historia. Si tienen sus Biblias, pues por favor ábranlas a Marcos capítulo 10. Dice en el versículo 17, y respondiendo, estoy en el 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla. Delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ahí está el casi. Casi estás adentro.
pero no estás. Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Analicémoslo rápidamente. Miren ustedes, este hombre hizo varias cosas correctas. En primer lugar, vino a la persona correcta. No vino corriendo ante Pedro, ante Juan, no. Él vino ante la persona correcta, ante el Señor, ante el Maestro. Vino con una actitud correcta. Dice, venía corriendo, era urgente. Llega y se hinca. Vino en la forma correcta. No vino orgulloso, soberbio. Hizo la pregunta correcta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Recibió la respuesta correcta, pero hizo lo incorrecto. Y el casi viene a ponerlo en una situación difícil. Prefirió sus posesiones, su fama, la admiración de otros. Prefirió su vida moral. Prefirió que hablaran bien de él. Y ese casi, podríamos decir, casi fue salvo, pero se perdió. Casi llegó. No era que para ser salvo tenía que tirar todas sus riquezas, no. El hecho es que para ser salvo, él tenía que llegar al corazón de veras de su propia vida con el mensaje de salvación, hacer a un lado todo aquello que estorba y dejar que su vida fuera del Señor. Pero prefirió quedarse con sus riquezas y se fue triste. Él sabía que ese era el camino. Él sabía que esta era la respuesta, pero prefirió mejor perder todo esto. Perder lo que el Señor le estaba ofreciendo a cambio de unas cosas pasajeras que no iban a durar. El casi del joven rico. Casi se salvó, pero se condenó. El segundo lo encontramos en el Marcos también ahí, pero en el capítulo 12. Este es un escriba. Era un hombre que se encargaba de escribir, de traducir, de transcribir la palabra. Y dice que este escriba, ahí en Marcos 12 y versículo 28, vino, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y en el versículo 34, Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Casi estás adentro, pero estás fuera. Este hombre tenía conocimiento intelectual, pero no experiencia. ¿Saben que hay mucha gente así? Hay personas que tienen conocimiento inclusive de la Biblia. Conocen personajes, conocen lugares, conocen historias, conocen textos, pero están tan perdidos como si no conocieran nada. Este joven vino y hace una pregunta. No creo que no sabía la respuesta. Yo creo que oyendo al Señor enseñar y al estar ahí discutiendo con otros, ha de haber dicho, voy a hacer mi pregunta a ver si estoy bien o no. Y le dice el Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Son 10 mandamientos. ¿Cuál de los 10
es el número 1. Y el Señor lo que hace es darle un resumen. Los primeros 4 mandamientos son el primero. Los últimos 6 mandamientos son el segundo. Y si usted observa en Éxodo capítulo 20, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no tomarás mi nombre en vano, o el día de descanso. Bueno, todo están relacionados con Dios, los primeros 4. Pero los últimos 6 ya están relacionados, empieza honra a tu padre y a tu madre. Ahora ya son horizontales. Los primeros 4 son verticales, los últimos 6 son horizontales. Y el Señor hace un resumen y le dice, el primer mandamiento es este, es el vertical. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo lo que eres. Tienes que amarlo a Él. Ese es el primero, que resumen los primeros 4. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven todavía oyendo aquello le dice, Señor, pues tienes razón, has contestado correctamente. Imagínense, el alumno diciéndole al maestro que qué bien estaba. Pero el Señor le hace esa observación en el versículo 34. No estás lejos del reino de Dios. Al primero, allá en Marcos 10, le dice, una cosa te falta, casi estás adentro. Ahora le dice, no estás lejos, casi estás adentro. Pero estás fuera. Estuvo cerca, pero como si hubiera estado lejos. El tercero lo encontramos en Hechos capítulo 10. Si quieren ustedes ir ahora conmigo a Hechos 10. Es la historia de Cornelio. Cornelio el centurión. Cornelio que tenía a su cargo un buen número de soldados. Y dice la Escritura en el versículo 1 que Cornelio era un hombre, en el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Óigame, qué descripción más bonita de este hombre. Si yo fuera en aquel tiempo buscador de un grupo de personas para formar una nueva iglesia, yo hubiera escogido a este hombre así. Imagínense, una iglesia que todos sus miembros tuvieran estas cualidades: piadosos, temerosos de Dios con toda su casa, que daban muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Podríamos casi asegurar que este hombre era cristiano, ¿verdad? Si solamente leyéramos el versículo 2, diríamos, no, este hombre se va al cielo con todo y zapatos. Pero dice la Escritura que a este hombre le faltaba todavía algo. Y estando él una tarde tuvo una visión. Y en la visión dice, ve y llama a este hombre llamado Simón Pedro, que él venga para que él te explique. O sea, tienes luz, pero no toda la suficiente. Necesitas más luz, Cornelio. Necesitas saber más. ¿Y qué hizo? Mandó por Pedro. Y Pedro cuando llega, qué versículo más lindo, ¿verdad? Cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio le dice en el versículo 33, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, la luz que tú nos traes es lo que necesitamos. Hemos llegado hasta donde sabemos, pero si nos falta algo, dínoslo por favor. Y dice la Escritura que Pedro empezó a explicarle y llegó hasta el punto donde Cornelio y su familia querían bautizarse. Casi era salvo. Pero Pedro tuvo que ir a decirle lo que le faltaba. Este es el hombre que sí se brincó el casi. Una vida religiosa no era suficiente. Yo he conocido gente religiosa a través de los años.
que van a la iglesia, que ofrendan, que dan limosna, que ayudan a los pobres, que esto, que el otro. Mire, usted los ve y diría, este hombre de veras, qué corazón tan grande, Dios lo va a tomar en cuenta. No, hermano querido, porque el hombre no es salvo por obras, el hombre es salvo por fe en Cristo Jesús. Y Cornelio estaba haciendo todas las obras que un hombre puede hacer, temeroso de Dios, piadoso, ofrendaba, oraba, pero le faltaba algo: el conocimiento de Cristo Jesús, la aceptación de Cristo Jesús. Ah, qué fácil es llenarnos de activismo, llenarnos de tantas cosas, pero no llegar al centro, del meollo de todo. Casi era salvo, pero este hombre se dio cuenta que no era y buscó, y Dios lo ayudó y saltó esa barrera. Él sí encontró la salvación de su alma. Pero el cuarto hombre lo encontramos en Hechos, capítulo 26. Este hombre es Herodes Agripa, uno de los reyes. En el versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Y él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey, ahora se dirige al rey Agripa, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignorará o que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa? A los profetas yo sé que crees. Y entonces Agripa le dijo a Pablo, Pablo, casi, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Yo me pregunto, ya han pasado 2000 años y Agripa está ya en la eternidad y seguramente recordando aquel momento que estuvo ante Pablo. Y estoy seguro que todos estos años aquel hombre ha estado desde el fondo de la eternidad diciendo, ¿por qué no le hice caso a Pablo? Por poco me persuade, pero ¿por qué no me dejé que él a través de su mensaje me persuadiera y yo llegara al conocimiento de Cristo? El rey Agripa, con esa expresión, nos expresa lo que muchos hombres y mujeres nos han dicho. Por poco. Y ese por poco a veces lo transformamos en mejor después, otra ocasión. Yo he hablado con individuos y al confrontarlos con el Señor Jesucristo, en lugar de decir sí, acepto al Señor, en ese momento dice, mire, mejor después, otro día. Déjeme arreglar unas cosas. Y están viendo el testimonio vivo en su propia casa. Hay esposos que están viendo el cambio de sus esposas, están viendo el cambio de sus hijos, están viendo cómo el Señor está trabajando en los corazones de su familia y son tan duros. Anoche fuimos al hospital a ver a una persona que está muy grave. Y me dice su esposa, hermano, vean si de veras conoce al Señor o no. Este hombre puede morir en cualquier momento. Y aquella hermana estaba angustiada por su esposo. Hablamos con él. Fue el hermano Hernán conmigo, estábamos los dos ahí en el hospital. Pero qué triste. El hombre viendo ya casi la lumbrera de la eternidad, dándole la bienvenida para pasar toda una eternidad sin Dios, sin esperanza, y no querer aceptar aquello que Dios le estaba ofreciendo. Quizá aquí en esta mañana
tenemos personas como estos 4 personajes. Unos que saben que es correcto, saben cuál es el mensaje, saben qué es lo que Dios espera, pero no hacen nada, porque no quieren soltar aquello que es terrenal, que es pasajero, y prefieren perder su alma. Hay jóvenes que han oído del Evangelio, saben la verdad, la conocen y todavía continúan en el mundo y no quieren soltar el mundo porque saben que lo que Dios les ofrece es mejor, pero lo rehúsan, lo rechazan. Hermanos, ese casi me entrego al Señor. Casi hago que Él haga algo en mi vida. Decía alguien, muchos llegan a 45 centímetros del cielo. Creen con la mente, pero no con el corazón. Varía, unos son un poquito más altos, tienen más de 45, otros menos. Se conforman con un conocimiento intelectual de toda la verdad, pero no la aceptan. Recuerdo haber ido, cuando era estudiante todavía, teníamos que salir los fines de semana a hacer algún ministerio. Y a mí me tocó la cárcel de un pueblo cercano. Y cada domingo se predicaba a los presos, cada domingo era diferente preso. Recuerdo que ese domingo vi a un hombre en la celda, casi enfrente de mí, porque usted predicaba y cada hombre en su celda. Y estaba ahí predicando, cuando aquel hombre soltó llorando. Cuando terminó el culto me le acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar en algo? Levantó su rostro y sus lágrimas corriendo. Y me dice, Señor, todo lo que usted dijo en esta mañana, me lo enseñó mi madre. Y nunca le he hecho caso. Todo lo que usted predicó en esta mañana, mi madre me lo enseñó desde niño, pero yo no he querido hacerle caso. Pero esta mañana, dice, Dios me ha hablado. Y cómo quisiera poder decirle a mi madre que quiero obedecer lo que ella me enseñó. Le pregunté la dirección de su mamá, me la dio. Y fui a buscar a la mamá. Ese mismo domingo en la mañana. Recuerdo que toqué y salió una ancianita dulce, de veras, su pelo blanco, pero un rostro angelical. Y me dice, dígame, Señor, ¿en qué puedo servirle? Le digo, mire, vengo a verla porque su hijo, y cambió su rostro. ¿Quién? Dice, me dio el nombre, no recuerdo. Sí, le digo, está en la cárcel. Mire, me dice, lo he esperado toda la noche. No sabía dónde estaba, no he dormido por estar orando y pidiéndole a Dios por él. Señora, le digo, Dios le ha contestado porque su hijo está encerrado. Ay, me dice, lléveme, por favor, lléveme a verlo. Y la llevé. Mire, pocas veces, de veras, me ha hecho el Señor llorar ante cuadros así. Pero de veras lloré, yo solito. Al ver a aquella madre meter los brazos entre las rejas, al ver a aquel hijo meter los brazos entre las rejas y abrazarse los dos divididos por una reja, y lloraba el de adentro y lloraba ella afuera, y se abrazaban, y él le decía, mamá, quiero recibir ahora lo que por tantos años me has enseñado y no he querido. Oramos y el muchacho salió. La semana siguiente fui a buscarlos y sí, ahí estaban ya listándose para ir a la iglesia. ¡Qué bendición! El muchacho había estado en un pleito el sábado en la noche, pero casi hubiera muerto, porque en el pleito hubo heridos. Pero Dios en su misericordia lo guardó.
No para que casi se salvara, sino para que se salvara. Querido amigo, no se conforme con casi llegar. Llegue. No se conforme con casi entrar. Entre. No se conforme con casi aceptar la salvación. Recíbala. No se conforme con casi. Mire, eso es engañoso. Y si usted ha venido en esta mañana, Dios lo trajo. No para que siga casi caminando con Dios, casi creyendo. Dios le trajo porque Él quiere que ese casi desaparezca y usted sea de veras un hijo de Él, una hija de Él. Yo le invito esta mañana y pensar en su propia vida. ¿Dónde está? ¿Está todavía envuelta, engañado por ese casi? ¿O ha tenido usted esa experiencia preciosa con el Señor? Si no la ha tenido, yo le invito a que en esta mañana la tenga. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, en el nombre de Cristo queremos poner delante de ti nuestras vidas. Poner delante de ti nuestros corazones para que tú, Señor, te manifiestes, para que tú nos hables, para que podamos responder. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, hermano, yo casi me he entregado a Cristo, yo casi le conozco, yo casi he recibido el Evangelio, pero no lo he hecho? Pero en esta mañana yo creo que el Señor me trajo y quiero recibirlo. ¿Hay alguien que quisiera hacer este paso de fe? Yo le invito, alce su mano para que yo ore por usted. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Si no lo ha hecho antes, Dios le trajo hoy para hacerlo. ¿Hay alguien más que diga, yo quiero ya no estar en el casi, sino estar adentro? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ay, qué hermoso dejar que el Espíritu de Dios obre. Quizás su familia conoce al Señor, su esposa, sus hijos, pero usted no, o al revés. Pero hoy quiere usted salir del casi y estar seguro. Alguien más que diga, hermano, yo quiero esta mañana tomar esa decisión. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a confiar que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Yo quisiera pedir a aquellos que alzaron su mano, si fueran tan amables, quisieran venir aquí al frente. Yo quiero orar con ustedes. Usted que alzó su mano, diciendo, hermano, yo quiero salir del casi, yo quiero estar seguro. Venga, vamos a orar aquí juntos. Gracias. Vean, viendo para acá, está bien. Gracias a Dios. Mire, qué lindo. Gracias a Dios. Hermanos de evangelismo, hay que trabajar hoy doble. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera venir? Ustedes que están aquí al frente, ¿por qué no oramos? Díganle, Señor, repítanlo ahí en su corazón. Señor, te necesito en esta mañana. Gracias porque me has hablado. Gracias, Señor, porque me has alcanzado en tu misericordia y en tu amor. Ayuda, ayuda. Ya no quiero estar en el casi.
quiero estar seguro que Cristo vive en mi corazón, que Cristo me ha salvado. Señor, recíbeme en esta mañana, dígaselo de corazón. Señor, me entrego a ti en esta mañana, recíbeme, Padre. Y yo te recibo a ti también en mi corazón. Gracias. Acepto que Cristo murió por mí. Acepto que Cristo resucitó por mí. Acepto que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Señor, gracias. Gracias. Dígase. Y entréguele todo al Señor en esta mañana. ¿Creen que el Señor nos escuchó esta mañana? Ahora dile gracias. Dígale gracias, Señor, porque me hablaste. Gracias porque me trajiste. Gracias porque aquí estoy delante de ti. Gracias. Señor, alabado sea tu nombre. Gracias porque orábamos, porque tu palabra fluyera con libertad. Y ahí tú conoces estas vidas, conoces estos corazones. Señor, recíbelos. Haz la obra en ellos, que ya no sean lo mismo, que salgan gozosos de haber venido a tus pies. Por favor, por Cristo Jesús. Amén.